But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. 'Cause without you by my side, I can't survive. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Hoy lamentablemente no cuento con mi co-host Chris Avid. Chris está en Miami, en el BC Summit, así que le mandamos saludos y esperemos que mande fotos y traiga regalos de allá. Pero bueno, mi invitado de hoy lo va a reemplazar con creces, así que muy contento de tenerte hoy, Andrés. ¿Cómo estás, Andrés Colombo, de la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC? ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación, Fran, a vos y a tu equipo. La verdad que recién charlábamos que los vengo siguiendo desde hace tiempo y el número de programas que tienen es mucho más de lo que esperaba, con lo cual habla del éxito del espacio. Así que felicitaciones para ustedes también. No, por favor, muchísimas gracias y la verdad que uno va descubriendo que el ecosistema es bastante grande y hay muchos actores. Pasaron varios por el programa y quedan muchos por pasar todavía, así que muy lindo tenerte acá, por suerte. Representando a la UNC, que también sin duda es un emblema y un referente en el ecosistema emprendedor de Córdoba. No lo tenemos a Chris para que haga las preguntas inteligentes y para que haga el stalkeo de tu biografía, pero voy a empezar con una pregunta que le gusta a él. Si sos de acá, Andy, ¿vos sos de Córdoba? Soy nacido en Arroyo Seco, que está cerquita de Rosario, es el Villa Allende de Rosario. Mirá quién. Y después viví en Esperanza, Santa Fe, viví en San Pedro, Buenos Aires.
y la mayor parte de mi infancia y adolescencia, todo en realidad mi infancia y adolescencia, estuve en Freire, que es el límite, cerca de San Francisco, el límite entre Córdoba y Santa Fe. Mire que bien, mire que bien. ¿Y cuándo te viniste acá para estudiar? Y me vine a estudiar y no me fui más. Y no te fuiste más. Córdoba adopta a la gente del interior, así que bienvenido. Te damos el pasaporte Ya lo tengo. de la residencia de Córdoba. Bueno. Che, qué bueno, qué bueno. Y un poco stalkeándote, haciéndote el currículum, vi que habías estudiado licenciatura en química, Sí. acá al lado de Fama, justo comentábamos que habíamos sido vecinos. Y después hiciste un doctorado, un postdoctorado en el CONICET, ¿puede ser? Sí, yo hice un doctorado en ciencias químicas, sobre todo trabajando con alimentos. Nosotros trabajábamos con geles de almidón y proteínas vegetales de soja y de maní en un momento en donde no era un ingrediente muy común y con la idea de reemplazar la proteína láctea en los postres tipo danonino. Bueno, Después ahí vamos a hablar de un tema bastante, no sé cómo diría, pero es recurrente quizá en los investigadores, que es la hora de cómo comentar o vender el proyecto de investigación, ¿no? Después vamos a tocar ese tema, pero está bueno, está bueno. Entonces, licenciado en química, con un doctorado. Y ahora viene la pregunta un poco, bueno, vi que fuiste docente también, estuviste como emprendedor, pero la pregunta es quién sos o cómo te definís vos, cómo te reconoces. la verdad que me reconozco como un intraemprendedor y tuve mi paso como emprendedor en startups, pero apenas estaba terminando el doctorado cuando ya decidí que no quería seguir la carrera científica. En un momento bastante interesante para hacer ciencia en Argentina, 2010, 2011. Sin embargo, no me atraía y bueno, empiezo a trabajar en lo que es transferencia de ciencia, vinculación tecnológica y me sentí mucho más cómodo haciendo ese puente entre la universidad y el sector socioproductivo. Y al haber empezado en la incubadora de la UNC, cuando era una oficina con 6 sillas con nylon, ver que ahora es una secretaría, la verdad, y la cantidad de cosas que pudimos hacer, creo que hemos podido, junto con otras personas del equipo, emprender en un ambiente, en una estructura mucho más grande como es la universidad, con lo cual creo que ser emprendedor interno o intraemprendedor me define bastante bien. Me encanta. Ser emprendedor interno tiene sus ventajas, tiene sus desafíos también, pero justamente también mencionamos eso, que capaz que hace 10 años, 10 años más o menos cuando empecé, no había tanto espacio o tanta vinculación entre el mundo de la investigación y la parte más socioproductiva, y ni hablar de las startups, que ese término era bastante nuevo. Me imagino que cuando empezaste como fundador o emprendedor, el término startup no existía. No. ¿Cuándo fue tu primer encuentro más o menos con ese término? Y 2012, 2013, 2014 empieza a aparecer lo que es la startup científica o la posibilidad de que desde la ciencia se pueda crear un emprendimiento, por lo menos acá en Argentina. Y en Córdoba en particular tiene una tradición muy fuerte en lo que es startups, TICs, ¿no? Tecnología de la información y la comunicación, IT, con lo cual poder hacerse un lugar en lo que es ciencia es bastante difícil aún hoy a nivel regional, diría. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido el ecosistema de startup científica en los últimos 5 o 6 años, pandemia para acá, fue tremendo. Totalmente. Ahí vienen grandes desafíos justamente en las empresas de base tecnológica de ciencia, ni hablar de los tiempos que conllevan, del capital que se requiere, quizá, como decís vos, en las TICs, que son las ciencias de la información, capaz que con una notebook y un poco de código ya podés crear una startup y tenerla en el mercado. Obviamente dentro de un laboratorio no puede suceder eso porque llevan otros tiempos y otra infraestructura. Ya tener un laboratorio no es lo mismo que tener una notebook, ¿no? Sí, no se puede hacer ciencia en una cocina de un departamento, haciendo un paralelismo con lo que es desarrollar una startup en IT, garage. En un garage. Exactamente. Los proyectos con los que trabajamos nosotros en general son proyectos que tienen 15, 20 años de ciencia potente, que dan lugar a la aparición de proyectos o ideas disruptivas basadas obviamente en esa ciencia.
Y bueno, es otra lógica completamente distinta. Las hipótesis, por ejemplo, las hipótesis de negocios son hipótesis, más hipótesis que las hipótesis de un IT. Son bien lábiles en el sentido que son un norte como para empezar a desarrollar tecnología o seguir desarrollando tecnología, y pueden cambiar rotundamente mucho más rápido, y la validación de mercado implica otra cosa en un producto científico. Entonces y eso hace que nosotros que estamos trabajando con ese tipo de proyectos también nos preguntemos con qué herramientas trabajamos, qué tan factible es montarse a las herramientas Lean, por ejemplo, Lean Startup, qué significa MVP en un proyecto científico. Bueno, de es hecho, un cambio lógico. hay algo que le atribuyo mucho al método científico, justamente al mundo de las startups, es del método científico, que son los 6, 7 pasos, digamos, de primero plantear una hipótesis, después validarla y después se termina convirtiendo en una ley cuando ya es irrefutable, ¿no? Sí. Eso creo que se ha adaptado bastante, la experimentación, lo ha adoptado, digamos, el mundo startup del método científico, la verdad que me gusta mucho, y coincido que son los distintos los desafíos. Y vamos un poco primero para tu lado emprendedor, digamos, cuando empezaste con NoSense. Dijiste, ya no te veías tanto en el ámbito de investigación, fuiste un poco más a la transferencia tecnológica. ¿Cómo empezaste NoSense y de qué veías ahí en ese entonces? Empezamos con un grupo de amigos y lo que teníamos era unas ganas muy grandes de poder ver en el mercado desarrollos o cosas que se hacían en el laboratorio. En mi caso, nosotros trabajamos con biosensores. Yo no soy un experto en biosensores, si bien sí soy una persona que puede entender que es un protocolo científico, claro. Y lo que nos movía eran mucho más las ganas de poder ver ese y otros desarrollos científicos puestos en el mercado. Cuando uno empieza a moverse en los laboratorios de las universidades o de los centros tecnológicos, y la verdad que y ve qué se está haciendo y el potencial que eso tiene en Argentina con una cantidad muy limitada de recursos, y te da ganas de crear tantas startups como científicos uno visita, porque las ganas, el empuje, la pasta esa para emprender, aunque sea en el desarrollo de un proyecto científico, ¿no? Como un científico arregla sus propios equipos, hace un poco de todo, y la calidad de la ciencia con la que trabaja, bueno, se ve mucho potencial ahí. Es que coincido. Bueno, como comenzamos, yo estudié licenciatura en física y me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Ibas al laboratorio, hablabas con los profesores, veías, incluso un profesor mío había sido mencionado en un libro de Stephen Hawking. Imagínate el perfil de personas con las que estamos hablando, y que vos lo veías y tenían la vocación de investigador, pero no de emprendedor. Creo que el científico tiene algo que es importantísimo a la hora de emprender, que es la curiosidad o las ganas de innovar, ¿no? Vamos a la frontera y descubramos cosas nuevas. Eso creo que es fundamental a la hora de emprender. Pero como decías vos, y ahí mencionaste la parte de la salida al mercado, eso, lo que veía yo, y creo que sigue pasando todavía, aunque hace mucho no piso la facu, es que el científico tiene la vocación de investigador. Sí. O sea, lo hacen por el bien de la humanidad, no lo hacen por querer ganar plata. Incluso ahí quizá pecan un poco de demasiado investigador y falta la salida comercial, que quizás no es necesariamente que sean ellos los que le den esa salida, pero está bueno que se fomente o que se busque. Y ahí venimos un poco también del lado de cómo presento o cómo comento el proyecto de investigación en el que estoy. Vos recién me hablabas de lo de la ciencia de alimentos y la verdad que no entendí nada, pero sin duda que si vos me decís, no, esto puede servir para que baje, o sea, acá yendo a un caso que veía hoy, por ejemplo, cuando salió el iPod, el iPod tenía 5 GB de memoria. Y en vez de decirte tiene 5 GB de memoria, terabyte, no sé qué cosa, te decían, podés guardar 5.000 canciones en tu bolsillo. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa es la diferencia de transmitir el proyecto, ¿no? Que incluso pasa eso. Bueno, justo ahora veía que había un workshop un poco enfocado en ese lado. Entonces, ¿cómo lo ves a eso vos, a esa salida al mercado de los proyectos de investigación? O sea, hay una
una característica de los científicos que es esa pasión por su ciencia, que es un motor para llegar a tener este tipo de proyectos potenciales o con mucha capacidad de innovar. Sin embargo, está claro que no es suficiente y a veces un científico que está muy metido en su ciencia no es producente para la generación de una startup, digamos, no puede cuajar en un equipo en donde hay otras disciplinas, muchas veces. Históricamente, y nosotros trabajando con ese tipo de perfiles, queríamos convertir al científico en emprendedor. O por lo menos explorábamos, ¿no? Con preguntas a veces del tipo bien directa, ¿va a dejar CONICET o la UNC para emprender y tener una empresa? Hay dos cosas que han cambiado y hacen eso un poco más factible. La primera es que se van incorporando al sistema científico perfiles mucho más jóvenes. Y cuando digo perfiles mucho más jóvenes, digo personas que tienen otra visión y que se han formado en su disciplina de una manera un poco menos academicista y bueno, mucho más conectados, perfiles de alumnos que ya escuchan el término startup en segundo o primer año, ¿no? Algo que a nosotros... Sí, otra visión del mundo, la globalización llegó al aula, digamos, ¿no? Exactamente, y algo que en FAMAF o en Ciencias Químicas quizás cuando cursábamos nosotros nos sucedía. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto es algo que ocurre en todos lados, los stakeholders del sistema científico, de las startups científicas, sea inversores, sea gestores como nosotros, ya no buscamos, no pretendemos que el científico deje su carrera científica. Y a veces nos es suficiente con escuchar si estoy dispuesto a incorporar un perfil de negocio. Y eso es un montón. Claro, sí, ya que esté dispuesto a buscar una beta comercial a lo que está haciendo y que no le roben o que no piense que le están robando su proyecto de investigación es un gran avance. Es un montón y es lo que permite, o sea, esos son los científicos emprendedores, los que están dispuestos a poner su ciencia, a que alguien más experimente con su ciencia desde otro lado, ¿no? Totalmente. Y los científicos pueden ser un poco celosos de sus proyectos de investigación en ese sentido, pero coincido que es un lindo desafío. ¿Y ahí tienen algún benchmark, por así decirlo, o algún digamos, modelo a seguir en otros países o en otros lugares en el que esté pasando esto? Porque quizá muchas veces también los proyectos de investigación tienen financiación privada. Sí. Entonces, ¿cómo lo ven a eso? ¿Algún modelo así con más financiación pública? Y hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el de la Universidad de Cambridge. Arranca desde otro lugar. Tiene dos factores, dos elementos que lo distinguen, que estamos hablando de Cambridge, que es la universidad con más premio Nobel de la historia, claro. Y en un ecosistema como el Reino Unido, con inversores mucho... Otros presupuestos, me imagino. Sí, otro presupuesto. Sin embargo, hay cosas que yo veo ahí que me gustaría que empiecen a suceder acá. El hecho de que, como pasa mucho o ha pasado en el ecosistema de Silicon Valley, el ecosistema se basa en la confianza. Las métricas no son métricas vinculadas a la generación de ingresos, sino eso es una consecuencia de todo un sistema sinérgico lleno de intangibles y vinculados esto, ¿no? A la innovación, a la confianza, al vínculo entre empresas con investigadores. Y sí nos gustaría ir hacia ese lugar, tomar esos elementos. Yo recuerdo que, hace 5 o 6 años se hablaba de incubadoras, preincubadoras, coworking, y lo que pasa en ese tipo de sistemas, y lo que nosotros pretendemos lograr acá, es que sean espacios de experimentación. ¿Qué se hace ahí adentro? Y se hace un poco de todo, y lo que un proyecto o cada proyecto necesita. Entonces, eso lograr que en una universidad entren y salgan stakeholders todo el tiempo, a mí me parece como el sistema ideal para que este tipo de cosas sucedan, y con un condimento adicional, que es que hay que mantenerlo esto en el largo plazo, lo cual a veces es muy difícil pero no tiene otra lógica. Yo estoy convencido de eso. He estado en Harvard, he estado en Silicon Valley, he estado en Cambridge, y he hablado con gente de Cambridge, he estado en España, y la verdad que
a veces puede ser tomado como una excusa, pero el largo plazo en innovación es clave, digamos. Y es lo que mencionábamos, digamos, de los tiempos de una startup versus una empresa de base tecnológica o un proyecto de investigación, que capaz que el proyecto de investigación lleva 15 años en mostrar resultados. Ahí se me ocurren dos preguntas. La primera es, ¿se pueden acelerar los tiempos justamente en los proyectos de investigación, digamos? Sí, se pueden acelerar. Y la segunda sería, ¿qué ves que más está haciendo falta quizá hoy en el ecosistema para darle un poco más acercarnos un poco más a Cambridge, digamos? Voy a caer en un lugar bastante común que es financiamiento Claro. de todo el sistema, ¿no? Uh-huh. De todo el sistema, más en estos momentos. Pero hay algo que es relativamente sencillo de lograr, que es la vinculación. Bien. Nosotros tenemos un programa que tomamos de Cambridge y lo adaptamos junto con ICET, Ministerio de Ciencia y la Provincia y Global Shaper, que es iTeams. Lo trajimos de Cambridge para acá. Hicimos 7 ediciones ya, lo hemos cambiado y obviamente no es el mismo programa que se corre en Cambridge. Sin embargo, científicos o científicas que hacen ese programa, o hay 2 casos en donde continuaron, que desarrollaron su startup, han sido invertidos, y en el otro extremo encaran proyectos científicos desde otro lugar. Uh-huh. Y lo que hicimos fue solamente bajar herramientas, y te diría que ni las herramientas. Los hemos contactado con gente de otros perfiles, con otra visión. Mentores, personas de negocios. Vos sabés que el ecosistema de acá de Córdoba en ese tipo de skills, ¿no? De las que hacen falta para un ecosistema, es muy potente. Y eso ya es suficiente. Con lo cual no se necesitan grandes cantidades de dinero para eso, sino se necesita romper un discurso y romper un par de paradigmas, ¿no? Esto de que la universidad está en un lugar, en una cima, iluminando al resto de la sociedad, que es una visión que con las nuevas generaciones se va rompiendo, más en la Universidad de Córdoba, sobre todo, que es donde yo estoy trabajando, que tiene esa tradición, la empezó a romper en la reforma del 18. Acercar eso, ¿no? A mí me parece que eso se puede hacer, generar esos espacios, se puede hacer sin muchos recursos económicos. Ahí justo hablando de los recursos económicos, algo que destaca al emprendedor argentino y latino, diría, es la frugalidad o la capacidad de arreglárselas con pocos recursos, ¿no? Ahí la pregunta va un poco por el lado, ¿qué proyectos de investigación ves vos o qué líneas de investigación ves vos que con pocos recursos pueden tener gran impacto? ¿A qué voy? Si vos me decís, pongamos un acelerador de partículas acá en Córdoba, y yo te voy a decir, esa inversión es millonaria, ¿y para qué? Para ver si sale la partícula de Dios, que por así decirlo, la parte práctica o la parte monetaria de ese proyecto es nula, entonces no tiene sentido. Pero ¿qué cosas, qué líneas con poca inversión vos ves que pueden tener grandes resultados? Y ahí quizás si tenés algunos casos de la incubadora que estén funcionando. Particularmente nuestra universidad tiene una tradición muy fuerte en lo que es ciencias biológicas y biología, y de ahí se desprenden, y ahora biotecnología, ahí se desprende todo lo que es proyectos aplicados a la salud humana, y yo creo que muy pegado a eso está salud animal y lo que es agro y agroalimentos. Ahí me parece que hay... ¿Por qué? Porque además de eso, salud es un sector muy complicado, ¿no? Para emprender en ciencia, pero agro, tener las empresas y tener un sector muy pujante, con muchos casos de éxito de empresas innovadoras en la provincia. A mí siempre me viene a la cabeza el tema de la maquinaria agrícola, ¿no? Un sector muy innovador que exporta, pionero a nivel global. Yo no recuerdo que en sus inicios haya sido una decisión del tipo ecosistema de decir vamos a innovar en este sector, sino que creció un poco más orgánicamente. Y a mí me parece que eso se puede dar entre lo que es uniendo ciencia y agroalimentos, diría yo. Y los sectores pegados a eso, salud animal, me parece que ahí hay una oportunidad, porque si bien en general los proyectos de base científica se conciben con una visión global, el portafolio
de los espacios de este tipo tienen de todo tipo de proyectos y hay muchos proyectos cuya ciencia se desarrolla para una aplicación más local. Sí, aprovecha lo que tenés cerca Exacto. para sacarlo rápido, justamente tener cercanía con tu posible cliente o early adopter que vaya a usar tu tecnología, ¿no? Sí. Si te va a hacer tecnología para salvar koalas en Australia, ahí no, acá en la ONC no te va a servir de Bueno. mucho, pero se entiende. Y ahí entra la palabra vinculación, digamos, que también es otra forma de financiamiento. Sí. Que hay dos opciones, o sponsors privados, por así decirlo, que les interese financiar, digamos, un proyecto de investigación. No sé si eso acá se hace mucho. Y si no, la otra es un cliente. Che, yo estoy dispuesto a comprar esa tecnología o contratar, licenciar esa tecnología. Ahí, ¿cómo ves vos la vinculación, digamos, sector privado con proyectos de investigación? Y viene un poco lo que es Corporate Venture Capital también, Sí, ¿no? sí, es ese vínculo para el desarrollo de una startup o para apoyar proyectos científicos es algo bastante nuevo. Uh-huh. Ha habido casos, hay casos, yo creo que va a haber más casos. Y las formas, ¿no? CVC, un primer cliente, históricamente ha sido desarrollo de proveedores por parte de las empresas. La forma, me parece que con la tecnología que tenemos ahora y la variedad de instrumentos de vinculación pueden ser muy variadas, pueden ser distintas. Nosotros tenemos casos de empresas grandes que vienen a la UNC a buscar innovación. Y en distintos rangos, desde pequeñas cuestiones hasta cuestiones más de largo plazo. Y yo creo que esa es la forma. Sobre todo, iría un paso más. Históricamente se ve esa relación como que el sector privado viene a buscar una solución y la universidad brinda una solución, ofrece. Pero yo creo que eso debe evolucionar a que sea una co-creación. Y me parece que hacia ahí deberíamos ir y hacia ahí me parece que vamos, ¿no? Porque, insisto, cuando vos mantenés eso en el largo plazo, y lo hemos visto muchas veces de manera informal, ¿no? Investigadores que se conocen con empresarios porque viven al lado, en el mismo barrio. Esas charlas que se generan terminan a veces siendo o decantando en proyectos co-creados y no tanto en donde se ve una oferta y demanda, ¿no? Y ahí volviendo, acá no lo tengo a Chris para que me ordenen cronológicamente, así que vamos a ir y volver por toda tu historia, No hay Andy. problema. Si estuvieses con Novosense ahora, Sí. ¿cómo lo aprovecharías o qué diferencias ves con cuando lo estabas haciendo antes? ¿Y qué te hacía falta antes que capaz que ahora sí está, digamos? Y a nosotros nos hicieron falta de herramientas de gestión. Nosotros cuando arrancamos en 2014 no se hablaba ni de startups. Se hablaba de Lean Startup y era algo que veíamos muy lejano porque no teníamos clientes. Claro. Y en un proyecto científico hacer un desarrollo cercano a clientes a veces es complicado porque la lejanía es mucha, digamos. Por más que uno puede tener el radar resolver un problema real de una empresa, ¿no? Y el otro es capital. Capital porque hoy en Argentina hay 4 o 5 aceleradoras o inversores de capital privado específicamente apuntados a ciencia que antes no existían. Y arrancar con $250.000 en un proyecto científico para explorar la posibilidad de que se convierta en una startup es una cosa impresionante. Es un sueño. Sí. Ahí, Sí. bueno, justamente sí, tenemos a CITES, Gridex, SF500, los menciono para después pasarle la factura por el sponsoreo. Bueno, está muy bien. De hecho, SF500 creo que está allá cerca de Rosario. Sí. ¿Cómo los ves a ese modelo y crees que estamos cerca en Córdoba de tener alguno de esos? Porque justamente la UNC es un semillero fuertísimo de proyectos de investigación, pero no tenemos un fondo a ese estilo todavía. ¿Qué está faltando ahí? Además de que pongan la plata, digamos. Sí, no lo sé. No sé, la verdad. No sé si hay... No tengo idea porque en realidad... A ver, sí tengo una idea, pero son... me parece que más costumbre... A ver, SF nace ahí a la sombra de Bioceres. Bueno, CITES con Sancor, con una decisión bastante fuerte, y ellos han sido los primeros en invertir en ciencia. No veo que falten elementos en Córdoba para que eso suceda.
Sí que Córdoba tiene lo que te comentaba al principio, que vos conocés también, tiene su sector muy fuerte en lo que es Haití y está bien. Ujú. Y está bien, y también tiene que ver con la tradición de empresa y el tipo de empresa que hubo acá. Haciendo un paralelismo, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, y sobre todo el hub de Rosario, tiene una tradición también en el desarrollo de empresas basadas en biotecnología o más vinculadas al agro, con valor agregado al agro, ¿no? Entonces, parece como que falta animarse. Porque los alimentos Exactamente, están, digamos. tenemos todos los ingredientes, está faltando mezclarlo Sí. y hacer la torta, digamos. Sí, en ese sentido la UNC hizo una sociedad anónima el año pasado, Ujú. unipersonal, con la idea de que, bueno, de poder canalizar fondos, de poder gestionar fideicomisos e invertir en startups, ¿no? Un modelo muy similar al de la aceleradora del litoral. Ujú. Uno de los dueños de la aceleradora del litoral, la Nacional del Litoral. Me parece que es cuestión de tiempo también, ¿no? Esto va a suceder, no veo por qué no. Y ahí quizá, no estoy hablando sin saber, digamos, a la hora de buscar inversores, por así decirlo, de un fondo así, no sé, buscando el PIS de un Venture Capital que invierte en Marketplace, por así decirlo, quizás es más sencillo porque algunos lo pueden hacer por el retorno. Le decís, che, si pones tanta plata, de acá a 10 años tenés la posibilidad de tener tanto retorno. En lo que es ciencia y en Latinoamérica, ya se extienden esos plazos de 7 años a 14 con una startup común y corriente. Con ciencia pueden llegar a ser 20 capaz. Entonces, la parte, por así decirlo, monetaria o el retorno de inversión es difícil de que sea un atractivo. Sí. ¿Cómo lo convence? O sea, ¿cómo le entras a un inversor, digamos? Quizás convenciéndolo del sector puede ser una opción. Esos plazos que vos decís son plazos 10 años, 500 millones en una startup de salud para tener un retorno, para Claro. tener venta de 5.000 millones. Son plazos Ujú. Norteamérica para desarrollo de proyectos Claro, de salud. si en Norteamérica son esos plazos. Claro, entonces esto quizás a mí me parece que los casos son los que dinamizan el ecosistema. Ujú. Pocos Coincido. casos y bueno, entonces mostrar, por ejemplo, lo que ha sucedido con Bioceres, Ujú. una empresa que hace 20 años formada por científicos, personas que están muy vinculadas al ámbito científico, puede ser un atractivo. Y es una apuesta a largo plazo, sin Ujú. duda, más en ese modelo y más aún ahora que los fondos están bastante más astringentes en cuanto comparado a lo que fue en la época de la pandemia, Ujú. en cuanto a en qué negocio invertir, y se buscan más estas métricas de negocio, y eso a lo mejor es contraproducente con las métricas de los proyectos científicos. Ujú. Y con esta expectativa además de largo plazo. Sin embargo, el cap, el techo, Ujú. es mucho más alto. Claro. Bueno, el caso típico, siempre nosotros hablamos ahí en la Secretaría del caso de la Universidad Hebrea de Israel y su tomate larga vida, que le Ujú. genera miles de millones de dólares anuales. Y es un solo producto que permite movilizar un ecosistema entero. Entonces quizás esa es la apuesta en ese tipo de proyectos, que con otras tecnologías no tenés esa posibilidad de retorno. Entiendo. Obviamente el riesgo Sí, es mucho más grande. son cosas mucho más fundacionales, pero bueno, corres el riesgo de que sí, la tecnología no se puede alcanzar, por así decirlo, no esté adecuada. Claro. Y ahí, volviendo un poco a la parte de iTeams y de vinculación, iTeams me parece un gran programa. De hecho, yo participé de la primera edición en 2019. Y justamente algo estaba muy interesante porque mezclaban eran 8 perfiles, por así decirlo, del Sí. equipo, bastante variado, con parte de administración, con parte más de ciencias duras y el equipo de investigación. El equipo de investigación que me había tocado a mí, me acuerdo que hacían encapsulación de omega 3, digamos en microencapsulación de omega 3 para meterlo en alimentos comestibles, digamos. Y estoy cometiendo un poco el error que cometíamos en el sentido de que el proyecto de investigación se llama así, microencapsulación de omega 3. Cuestión, interiorizando, y cuando el investigador nos explicó un poco de qué se trataba, era que el omega 3 es una proteína,
voy a decir proteína, no sé si es una proteína, pero bueno, es una sustancia, digamos, que se encuentra mucho en el pescado y en la chía, y cuestión que es muy buena para la memoria y tiene muchos otros beneficios. La idea era microencapsularlo para meterlo en alimentos y que en el proceso de cocción o de consumo no se oxide o no se pierda, digamos, todas las propiedades que tenía. Entonces, una vez cuando vos empezabas a conocer un poco para qué servía y te decían, che, vos comes una barrita de cereal con omega 3 y vas a mejorar mucho más tu memoria, no sé, reducís las enfermedades de Parkinson, no sé, un montón de beneficios, pero el título del proyecto era microencapsulación de omega 3. Y vos decís, y de pescado, no sé. Entonces decís, no, esto no... Y pasa quizás cuando la gente lee, viste, el proyecto de investigación del CONICET, y dice, ¿qué aplicación tiene esto? Sí. Y tiene muchísima aplicación, solo que falta justamente transmitirla. Y entrando, chusmeando un poco la página de la Secretaría, veía que un workshop era un poco eso, de storytelling o de cómo vender un proyecto y también cómo protegerlo y cómo la marca personal. ¿Eso cómo lo están trabajando, digamos? Eso se trabaja un poco a los golpes, porque eso que te pasó a vos le pasa muchas veces a los científicos y a las científicas cuando exponen sus proyectos, cuando se vinculan con empresarios, hasta con el público en general, con inversores, y se aprende a los golpes, no hay otra. Nosotros hacemos este tipo de cosas como lo que va a pasar el lunes que viene, donde se trabaja el storytelling. Yo técnicamente lo que les digo es hablemos de funciones y no de cosas. Entonces, lo que vos me estabas diciendo, ese aceite es una función, disminuye el colesterol y qué sé yo. Bueno, tratar de encontrar un lenguaje común, porque el lenguaje técnico, claro, es donde un investigador se siente más cómodo. Pero, sí, o donde le hace más sentido, en el sentido de, te estoy diciendo que es una mega ultra proteína condensada. Sí, pero de todas las palabras que dijiste entendí 3. Pero esa es la forma correcta y que es mejor de escribir. Claro, es el facto. Exactamente, no te lo puedo... Sí, pero además hablar de que un alimento, un aceite esencial como el omega 3 puede generar tal o cual beneficio, quizá para el investigador es arriesgado. Porque ya empiezan, pero esto hay que validarlo, esto hay que hacer un experimento para ver. Y en el mundo de los negocios, y la ciencia y los negocios, lo que genera atractivo son esas hipótesis más voladas, ¿no? Totalmente. Es decir, yo con esto, Pilar es una de nuestras startups, yo con esto voy a cambiar la forma en la que se produce un medicamento. O sea, los medicamentos se van a imprimir, ahora cada uno va a tener su medicamento a medida. Desde el punto de vista de un científico que hace 20 años que trabaja eso, sí, para. Claro. No estoy haciendo solamente impresión de medicamentos. No, hay que decir que vas a revolucionar el mercado farmacéutico. Porque sí, porque levanta la visibilidad, porque para justificar todo eso hay tiempo, porque son hipótesis y los inversores invierten en hipótesis. El inversor no es el CONICET. El CONICET te pide seguir un proceso y tener resultado. El inversor también te lo pide, pero sabe dónde te estás metiendo. Claro, y le interesa un poco menos el cómo, quizá, en el sentido de, rompe cosas. Bueno, de hecho, a ti le pasó por acá, Serván, y decía, yo tengo una visión de una isla paradisíaca y entre medio tengo 1.000.000 de cosas que voy a ir descubriendo, o sea, que es una neblina, y voy a ir descubriendo a medida que me vaya acercando y vaya rompiendo cosas. Y no importa tanto el cómo, sino al dónde querés llegar, que es esa hipótesis. Y seguramente en el camino descubras muchas más cosas que terminan saliendo o sea, que esa hipótesis y esa isla paradisíaca no sea lo que veías, pero que en el camino se descubran muchas más cosas, ¿no? Es lo que sucede en la mayoría de los casos. Sucede en sectores un poco más tradicionales que quieren innovar, imagínate en ciencia. O sea, la primera hipótesis de negocio es más hipótesis que nunca. Sí. Es algo para organizar un poco, orientar y que un inversor vea la potencialidad de la ciencia, nada más. Y la cantidad de descubrimientos que surgieron en un laboratorio por accidente son impresionantes, como la ley de la inducción, se me derritió el chocolate, hay algo que está levantando temperatura y bueno, esas cosas es divertido, es divertido. Sí, bueno, porque en realidad ahí es difícil ese equilibrio, porque para que sucedan esas cosas tiene que haber un científico, una científica hiper curioso y enfocado en su tema, con la capacidad o la libertad esta, ¿no? De que te das vuelta, tengo la penicilina y provoca una revolución global. Entonces,
bueno, ahí está el desafío de lo que somos broker, diría yo, del sector, ¿no? Que estamos ahí haciendo un poco de todo para que esto ande. Exactamente. La palabra broker no la había escuchado, pero es muy buena en el tema, así que me gusta, la tomo. Sí. Y ahí vi también chusmeando un poquito la página, además del workshop de marca personal para científicos, por así decirlo, viene el UNC Innova, que Sí. son estos proyectos, estos concursos, por así decirlo, de innovación, que la verdad que a mí cuando estaba en la facu me encantaban. De hecho participé de algunos, nunca gané ni estuve cerca en nominado de ninguno, pero me parecen muy buenas iniciativas. Tienen sus detractores, sobre todo los hackatones y esas cosas. Hablando con un ex socio mío, me acuerdo que le comentaba de hackatones y cosas así, me decía, no, ni loco me meto en los hackatones, te roban las ideas y después te pagan con una pizza, no sé qué cosa. Yo decía, bueno, pero para un poco, tampoco es que la idea valga tanto por sí sola. Pero a mí particularmente me gustan los concursos de innovación, y recomiendo a cualquier persona, que fui yo en algún momento, que está buscando ideas, que quiere meterse en el ecosistema y no sabe qué hacer, participar de estos concursos. Ahora se viene, creo que ya es hasta el Bueno, 14 de Innova abril. sí, está la convocatoria abierta, pero además de ese concurso, es como la primera puerta de entrada de muchos proyectos científicos. De hecho, uno de nuestros primeros participantes fue Gastón Soria de OncoPrecision, Mira, y se llevó un premio ahí con un prototipo, un pedacito de lo que es ahora la startup. Y vamos a hacer ahora, nosotros, yo te estoy hablando de ciencia, pero la universidad tiene 15 facultades y distintas disciplinas. Estamos tratando de descentralizar. claro. La UNC tiene una cosa maravillosa, que es la cantidad de facultades que tiene. Sí. Y además está metida en el medio de la ciudad y atravesada por la ciudad, algo que no sucede en muchas universidades. Eso para la innovación, desde mi perspectiva, es hermoso, porque no tenés que entrar a un campus, la pasas por el medio. Coincido. Y bueno, genera mucho más cuerpo a cuerpo entre distintos actores, ¿no? Entonces ahí estamos armando una red de preincubadoras. En sus propias facultades, muchas facultades están teniendo sus propias preincubadoras y trabajan con sus emprendedores de su comunidad vinculadas a la disciplina. Por ejemplo, Agro tienen proyectos vinculados al agro. Y estamos haciendo un hackathon ahora en abril, con desafíos de muchas empresas, de empresas del agro. Koi Venture ha puesto desafíos también, otras empresas vinculadas al diseño han puesto desafíos. Y ese tipo de espacios, lo mismo que UNC Innova, allá abajo en el fondo la lógica no tiene más otra lógica que es que la gente se choque, como lo que sucede en los parques industriales o un parque tecnológico como este, o los espacios de innovación en general, ¿no? Generar un lugar de intercambio. Así que todo lo que tenga que ver con eso, para nosotros siempre es importante, y siempre favorecemos espacios e iniciativas con este componente, el de la vinculación, y con el de generar un poco de estrés, en el buen sentido, ¿no? Así, ahora este año alargamos una convocatoria que se llama FITS, que es un fondo en el cual financiamos con casi 14.000, 13.000 dólares proyectos en los que un investigador o una investigadora le resuelve un problema de una organización, o una empresa, una organización por fuera de la UNC. La convocatoria, por ejemplo, no pide currículum a los científicos, algo que cuando largamos, nos escriben los científicos, ¿dónde pongo el currículum? No, Claro. Entonces es una situación, qué sé yo, lo que pedíamos era un formulario muy simple, con límite de palabras. Claro, el tweet pitch. Exacto. Entonces, la multidisciplina y la situación medio estresante, esa en mi opinión, creo que es lo que genera que se produzca un proceso de innovación. Entonces, siempre que podemos ir para ese lado, vamos para ese lado. Me gusta. Y ahí justamente mencionabas las 15 facultades y que no todo solo pasa por ciencias. De hecho, en la convocatoria, digamos, de UNC Innova veía que también había lugar para postular proyectos más sociales, por así decirlo. Sí. Eso me gusta, y de hecho justamente pueden ser startups que requieran mucho menos capital a la hora de probarlo, ¿no? Eso, ¿cómo hacen esa vinculación? ¿No? O esa convivencia más que vinculación, ¿no? De, está bien, la ciencia es súper importante, el científico es muy orgulloso de lo que está haciendo, estoy descubriendo esta partícula, estoy cambiando el mundo,
pero también por la parte social, por la Sí. parte más, incluso economía o cosas así, se puede hacer muchas cosas. ¿Eso cómo lo hacen convivir? Si innovar en ciencia nos ha costado y tiene su pequeño recorrido, con las ciencias sociales aún más, porque hay que hacer mucho más escuela en cuanto a términos, perspectivas, mostrar potencialidades. Y es que la parte social incluso tiene un castigo, por así decirlo, de la parte de aplicación, ¿no? O Sí. sea, en el sentido de que, ¿cómo lo digo políticamente correcto? El ingeniero que está descubriendo un nuevo elemento, capaz que no genera un peso, pero bueno, está descubriendo un nuevo elemento. Quizás alguien que esté en la parte más social, menos tangible, se lo critica un poco más, ¿no? Entonces, Sí, y la mayoría de las veces son cuestiones infundadas. Sí, totalmente. Entonces, a veces en la innovación social, con muy poco, se puede hacer un montón, ¿no? Ujú, coincido. A veces vemos un montón de proyectos, ¿no? Trabajo sobre comunidades vulnerables. Y además el impacto, ¿no? El impacto a veces es más de corto plazo, más rápido. Exactamente. Un problema que resuelve. Entonces, lo que nos sucede es que primero, y pasa en las mismas facultades vinculadas a las ciencias sociales, primero hay que hacer un trabajo muy fuerte de sensibilización. Entonces está un químico, un ingeniero que le hablé de innovación, ya lo entiende, pero en las ciencias sociales hay que hacer un laburo más fuerte ahí. Y después también dejar que cada facultad o que cada disciplina vaya adoptando y teniendo su propio concepto, sobre todo vinculado a su comunidad, ¿no? En artes nos pasa un poco eso también. A mí me gusta andar por la universidad, me encanta, voy a artes y veo unas cosas y escucho proyectos y veo potencialidades. Y bueno, el laburo es ver cómo eso se traduce en abordar un problema real de mercado, digamos. Y esa última frase es la que hay que machacar para que no todos los proyectos, porque la verdad es esa, pero quienes quieran puedan tener esa oportunidad. Mucha escuela hay que hacer ahí, mucha escuela. Lo entiendo, y cuando dijiste eso de que sí, un científico está más familiarizado con el término de innovación, ahora lo entiendo y es cierto, es un poco como lo que había empezado yo, que decía que el científico tiene esa cualidad. Y yendo a la parte social, justo se me ocurre, estaba pensando proyectos de esa índole. Uno que se me ocurre es Someone Somewhere, que justo es del portfolio de los chicos de Calais que pasan mucho por acá, en la cual justamente van a, y perdónenme si lo estoy explicando mal, pero van a regiones, digamos, más vulnerables o del interior, por así decirlo, están en México, y buscan artesanos locales en los cuales ellos les dan trabajo haciéndoles poner sus artesanías en productos más tradicionales. Una mochila de merchandising que sea de mi empresa. Bueno, cuestión que el logo y algunos detalles lo van a hacer artesanos locales, entonces ellos también justamente les dan trabajo y pueden ellos darle visibilidad a su trabajo. Sí, uno de los proyectos nuestros del año pasado que ganó FITS era un proyecto de la Facultad de Filosofía, de un grupo de investigación que hace más de 15, 20 años que trabaja con las comunidades indígenas de Tafí el Valle, y ellos como adoptante el gobierno de la provincia de Tucumán, poner en valor los sitios arqueológicos de la zona. De hecho, la Cámara de Hoteleros de la provincia también estaba interesada. Es una cuestión. Entonces, cuando ves ese tipo de proyectos, es muy fácil de percibir el impacto que tiene todo eso. Totalmente. Totalmente, y como decíamos, los plazos de implementación deben ser mucho más rápidos. Y muchas veces la gente que se termina metiendo en proyectos sociales o en startups con impacto social no salen de un proyecto de investigación, ¿no? Salen de una persona común que veía o sentía ese dolor y se puso a tocar teclas, por así decirlo. Después, yendo un poco a esto, parte más social, estoy pensando mucho en las fintechs, que las fintechs estas, muchas te prometen inclusión financiera y vamos a revolucionar las cosas, pero te terminan dando una tarjeta de débito y si querés sacarla de crédito necesitas un score crediticio en el cual no tenés, por así decirlo, ¿no? Entonces, no se ven grandes disrupciones, por decirlo, che, vamos a intentar un modelo económico en el cual
y obviamente no lo inventar ahora, sino lo estaría inventando en mi casa, pero yo creo que en la parte fintech también se podría innovar profundamente en lo social. Sí. Y medio que repito, no se ve tanto de eso, y tampoco por el lado de los proyectos de investigación de CONICET, digamos, ¿no? No, desde una perspectiva temporal hay dos cosas que yo ya esperaba ver en esta época, que es el concepto de social business y de proyectos basados en energía alternativa. Se viene elaborándose mucho. Yo para esta época digo, bueno, claro, va a ser una explosión, o en la forma de cambiar en los modelos de consumo, ¿no? Porque un poco va por ese lado, y la verdad que no está sucediendo, o va mucho más lento de lo que uno piensa. También, si vos me preguntás en qué espacio se puede empezar a experimentar esas cosas, yo te voy a contestar: la universidad es un buen espacio para hacer eso, porque ahí están todos los actores que pueden, en un espacio relativamente seguro, probar este tipo de cosas. No sé cuándo va a llegar, la verdad que no lo sé. Sí vi eso, ¿no? Que los emprendimientos sociales vinculados a la tecnología han tenido como un pico en su momento. Yo esperaba mucho más impacto en estos momentos, para estos años de eso, y todavía no lo veo mucho. Entiendo. Perfecto. Y ahí también, en la sección de la Secretaría de Innovación, vi una especie de manual casi que me pareció muy bueno, que se llama Crea tu Startup o Crea tu Empresa de Base Tecnológica, no sé cosa, y te iba dando un paso a paso que te voy a pedir a vos más o menos que lo resumas para una persona que no está familiarizada. ¿Cómo sería el paso a paso que menciona la página? Que es, creo que, no sé, presenta tu proyecto de incubación, después registra o patenta tu coso, vinculate, levanta financiamiento y acelerate, digamos, ¿no? Sí, son pasos genéricos de un caminito, de un roadmap bastante estándar. A mí me parece que lo primero, y ahí hablaste de algo que es activos intangibles y propiedad intelectual. Hay dos cosas que si yo tuviera que decirle a un científico, una científica para arrancar, es: a ver, realmente, ¿no? Un científico cuando tiene un proyecto, el primer párrafo es el impacto. Así, estoy estudiando el cáncer, ¿no? Entonces después quizá el proyecto que sigue no es trabajar sobre células tumorales, sino sobre una proteína y estudiar una vía metabólica muy lejos. Entonces digo, ¿cuánto estás de un problema real de mercado? ¿Cuán cerca está tu ciencia de un problema real de mercado? Y pegado a eso, hacer un estudio de estado del arte, pero no estado del arte científico, sino ver qué empresas están laburando en eso, qué startups están laburando en eso, quién está patentando en eso. O sea, poner para un proyecto científico la propiedad intelectual, los intangibles, el know-how, es lo primordial. Y después viene todo lo otro. Y si hay un buen know-how en Argentina, todavía los inversores están ayudando mucho a construir esa idea a partir del know-how. Porque todavía el ecosistema está en construcción, y quizás si hubiera 100 inversores en ciencia, filtrarían por proyectos más desarrollados. Pero ahora la verdad que están haciendo un laburazo, esta aceleradora que comentabas vos, ayudando a formar los proyectos, ¿no? Detectando potencialidad científica y posibilidad de cubrir eso, de protegerlo desde las patentes, etcétera, y ayudando a construir, co-construyendo, ¿no? Entonces, ese roadmap que decís vos es eso, ¿no? Es primero ver qué tengo, que si lo puedo proteger. Si es tan disruptivo como yo creía, ahí ya hay muchas posibilidades de que no lo sea, y que tengamos que buscar otros caminos. Y después, en paralelo, empezar a validar. Pero validar en ciencia no es testear con prototipos, con clientes reales. Digamos, en el futuro, en el largo plazo sí, pero el principio es charlar con referentes inversores, charlar con gente del sector, mucha charla con la empresa, ¿viste? Mucha charla con referentes científicos de otros países, las universidades ahora en general, y muchos científicos que están vinculados con científicos de otros países, sobre todo desarrollados,
pueden llegar a ver qué startups están en esos lugares. Es mucho más sencillo ahora. Entonces, ese tipo de validaciones. Y después darse vuelta y venir a trabajar el equipo es clave, esto que charlamos al principio, ¿no? Poder ver qué roles me hacen falta, cómo cubrirlo, estar dispuesto a poner mi ciencia en lo que pasaba en IT, ¿no? Poner mi ciencia que me la vapulen, me la tironen de todos lados a ver qué pasa. Eso es validación también. Me gusta. Y ahí se me vino a la cabeza un caso divertido que es el de Notco, no sé si lo conoces. Ellos empezaron medio usando inteligencia artificial para, justamente crear productos que tengan las mismas propiedades que la carne, por así decirlo, pero que no tengan carne. Empezaron como un proyecto medio de software y después obviamente se tiene que llevar a un laboratorio para producirlo. Eso acá hay casos, se ve, o sea... no. Mi pregunta es, digamos, que capaz que podés empezar por el lado de software o de una TIC y que después capaz que necesites el laboratorio y se pueda llevar al laboratorio. Sí, de hecho se me viene al caso la vacuna la biotecnológica, eran 4 o 5 vacunas la que dolió un montón, no me acuerdo, norteamericana. La de las primeras, sí, de las primeras. La B no sé cuánto. Sí, bueno, esa apenas el gobierno chino publica el genoma del COVID, del virus del COVID. El diseño de la vacuna fue hecho con software, digamos, fue hecho, fue una droga de diseño primero modelado con computadoras y después se hizo en el laboratorio. Entonces, lo que vos decís, de hecho acá hay muchos trabajos y muchos científicos que trabajan, ¿no? en bioinformática. Y sería impresionante y digamos, tendemos hacia eso también, ¿no? De hecho, hablar de Deep Tech es eso. No alcanza solo con saber de nanotecnología, sino hay que meterle, sobre todo ahora, mucha inteligencia artificial y otras disciplinas. Como potencialidad está toda. Ojalá, porque quizás en algún momento el desarrollo de software se comoditice cada vez más. Y quienes trabajan en el sector software necesiten este tipo de aplicaciones, ¿no? Y esta mezcla, este cruce con la ciencia. Exactamente. Como decís vos, el software se va a comoditizar, no va a haber tanta startup que pueda hacer una startup de su notebook, o sí, pero con un agente de inteligencia artificial, y va a hacer falta fierros, por así decirlo. Que de hecho hace poco charlamos de un proyecto que no me lo acuerdo, pero justamente están construyendo como un coworking de laboratorio en el cual ellos te alquilan horas de laboratorio. Está acá en Argentina llegando, no está en Córdoba creo, pero está muy lindo el proyecto, me llevo de tarea después. Che, nosotros estamos haciendo uno en la UNS, un coworking de laboratorio. Mira, ¿ves? Están las mesas instaladas. Estamos ya. acá primicia, lo escuchaste primero por MVP, contame un poco de eso. Nosotros históricamente en la incubadora teníamos box de oficina, una incubadora tradicional. Y bueno, cuando nos empezamos a enfocar en ciencia, lo que hicimos es crear un espacio con mesadas de laboratorio y 20 lugares para hacer un coworking de laboratorio. No es algo que inventamos nosotros. De hecho, en Buenos Aires está Logi Labs, que es uno privado que ya lo tiene. Creo que era ese. Logi Labs, sí. Después está el gobierno de la ciudad con Lab 54. Pero bueno, del interior. La UNL también hace algo. Cada vez que sigo hablando soy menos primicia. Pero por lo menos el del UNC fue primicia acá. Sí, obvio. Pero la UNL alquila espacios, pero no con este concepto de coworking, ¿no? Entonces son como vos ibas a programar y al lado tuyo tenías otro chico programando, acá vas a estar haciendo un ensayo de laboratorio, al lado va a tener otra persona de otra startup haciendo mesada también. Y de eso ya están las mesas instaladas. Ahora estamos en la etapa de hacer la obra de desagüe, etc. Tenemos equipos comprados ya. Me encanta. Así que obviamente que van a estar invitados. Eso, voy a tener que hacer una pasada ahí para romper algunas cosas en el laboratorio. Tuve la suerte de no romper nada en mi época de estudiante. Che, nos quedan 5 minutos, Andy, y siempre tenemos una última pregunta que la podés llevar por el lado que quieras, pero es, ¿qué recomendación le darías a un emprendedor, estadio que quieras, y quizá en empresa justamente de base tecnológica? Y puede ser
¿qué consejo le darías a un investigador? Bueno, para hacerla simple, voy a unir todos esos perfiles en una Muy sola bien, muy persona, en un científico emprendedor. No voy a ser innovador en lo que te diga, pero realmente innovación es diálogos, es contacto, es networking. Ahí te puedo dar un montón de argumentos. De hecho, entiendo que por la cantidad de personas que pasaron por acá te habrán dicho que las empresas están tendiendo a traer a sus empleados de nuevo al espacio físico para favorecer la innovación. Y la verdad que es eso. O sea, nuestras ediciones de iTeams, las virtuales no fueron tan efectivas como las presenciales. Entonces, qué sé yo, la formación científica, el discurso universitario es muy de proceso, ¿no? Es decir, yo estoy en A, voy a B, y entonces si yo tengo un proyecto y quiero hacer una empresa, entro a una incubadora de empresa, si entra como proyecto, sale como empresa, y en los negocios el método no asegura el resultado. Y para ir construyendo un método que asegure el resultado, hay una escuela de emprendedorismo que me gusta mucho que se llama Effectuation, que es decir, tengo esto y no tengo estrategia, vamos para adelante. ¿De qué me alimento? De los recursos que tengo y los contactos que voy haciendo. A veces es medio difícil abstraer en ese sentido, pero a mí me parece que si yo tuviera que decirle a un científico, quiero arrancar y no sé qué hago, empecé a hablar con un montón de gente. No, en el episodio número 61 no creo que haya sido novedoso en lo que te digo, pero me parece lo más... Te digo que el único que puede decir que fue el primero en decir algo es Adán y Eva, así que uno no puede atribuirse nada a ser primero, pero lo tomo. No lo han dicho tanto como quizás deberían, porque es muy cierto. Y ahí sí tomo muchas cosas quizás, el perder el miedo a contar tu idea, en el sentido de que, vos solo en tu cuarto no vas a... O sea, hay muy pocas posibilidades de que salga algo y que salga bien, digamos. Entonces, el miedo a contar tu idea, coincido, contalo, escuchalo, recibí todo el feedback que quieras. Después lo tomás en base a lo que vos creas, pero coincido. Y la serendipia esta de conocer gente y chocarte, y creo que también es muy, muy valioso ese vínculo. Y después de ahí viene el connect the dots de Steve Jobs, ¿no? En el sentido de que, conocí a Andrés me presentó a tal persona y tal persona terminó siendo mi inversor. Pero es eso, es charlar, coincido, vinculate con personas, así que lo tomo y es un gran consejo, Andrés. Bueno, te agradezco. Así que no, por favor, te agradezco yo a vos, espero no haberte mareado tanto en esta hora. También le agradezco a los que están del otro lado de la cámara. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. Chau.